Vamos a hablar sobre la alabanza. Ella es una cura para nuestras vidas. ¿Quién ha estado buscando cura o ha estado teniendo alguna dolencia o alguna necesidad en sus cuerpos? Yo creo que una gran cantidad, ¿cierto? Y todo el tiempo yo estoy viendo, las personas me dicen, no, que no me afiliaron, que sí me afiliaron, que estoy mirando cómo consigo el dinero para un medicamento, para una medicina, pero todo en torno a alguna situación en el cuerpo, ¿cierto? Pero sí sabías que hay una cura que es milagrosa y es la alabanza. La cura de la alabanza para nuestras vidas. ¿Y todo por qué? Porque Jesús pagó en la cruz por esa cura para nosotros, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta un tratamiento? Prácticamente son casi que no se pueden pagar, ¿cierto? Las cuentas médicas o cosas o situaciones que tienen que ver con alguna enfermedad. Pero el Señor pagó y un gran precio por cada uno de nosotros, derramó toda su sangre por nosotros. Mira, dile a la persona que está a tu lado, la palabra es verdad. La palabra es totalmente cierta. Y dile, ponla por obra en tu vida. Y eso es de los mejores consejos que Dios nos da a nosotros. Nos da el consejo de la cura, de la alabanza. Y es algo que tenemos que hacerlo nosotros, ¿cierto? No es algo que Dios hace por nosotros. No es que el Espíritu Santo, de repente yo con la boca cerrada me salen letreros de alabanza. Tenemos que abrir nuestras bocas, ¿cierto? Y tiene que ser algo constante y todo el tiempo. De constante esté la alabanza en nuestras bocas, ¿cierto? Hay una mujer llamada Lilian de Yeomans. Ella era una doctora, una médico, y ella, misionera, se fue a China a servir, a trabajar en ese lugar, pero a ella había se estaba extendiendo mucho la viruela y a ella pues fue contagiada por la viruela y ahora la viruela pues es algo como un poquito normal, pero en ese tiempo el que tuviera viruela era de muerte, ¿cierto? Y esta mujer pues todo su cuerpo se llenó de viruela, no había casi que ni espacio en su cuerpo y la colocaron en cuarentena, la colocaron aparte en un lugar donde ella estuviera sola. Y ella va a Dios, empieza a preguntarle, bueno, Señor, ¿yo qué debo hacer, cierto? Señor, ¿cuál es la respuesta para mí en este momento? ¿Qué debo hacer yo en este momento? Y Dios habla a su corazón y le dice, bueno, imagínate una balanza. Hay una balanza y esa balanza, en un lado está tu situación, la tribulación, esa dolencia, esa enfermedad, y esa balanza, esa parte de la balanza está totalmente llena. Hay mucho peso en ese lado, pero la otra parte de la balanza está la alabanza y prácticamente la alabanza estaba bien arriba o sea, con muy poco peso y no estaba haciendo contrapeso a esa situación. El Señor le dijo, vas a tener que hacer algo diferente para que eso cambie, ¿cierto? Y vas a llenar esa cesta, digamos que en cada parte hay una cesta y vas a llenar esa cesta de alabanza. Por lo general, cuando hay un problema, ¿de qué llenamos la cesta? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué me estará pasando a mí? ¿Pero yo qué voy a hacer? Pero, y quejas, ¿cierto? Y casi que es muy poquita la alabanza que sale de nuestros labios. Y ella empezó a llenar esa cesta. Amén. Ella empezó a llenar esa cesta y empezó a adorar al Señor en ese lugar donde estaba en cuarentena, pero ella estaba alejada de todo el mundo y ella empezó a hacerlo en voz alta, ella empezó a adorar al Señor desde su corazón, ¿sí? A hacer una verdadera alabanza a Dios, venía desde su corazón y las personas que estaban cerca, que la escuchaban, pensaban que ella estaba delirando, ¿cierto? Pensaba que era una consecuencia de su enfermedad, prácticamente pensaron que estaba loca. Pero ella siguió adorando y exaltando al Señor, alabando con su boca, desde su corazón, una adoración ferviente a Dios. Mira, lo que hagamos por el Señor, si nosotros lo alabamos, pudiéramos de pronto, Señor, pues yo te alabo y chévere, pero pasa muy poco tiempo donde ya nos estamos quejando. El Señor quiere que la adoración, la exaltación a Él sea ferviente. Amén. Que todo lo que hagamos por el Señor sea con pasión.
que realmente lo anhelemos del corazón. ¿Quién no quiere realmente salir de una enfermedad? ¿Realmente lo queremos? Aunque hay personas que no quieren. ¿Sí sabían que hay personas que no quieren sanarse? Se acostumbran a eso, les parece chévere porque la gente les ayuda o les tiene compasión o tienen alguna excusa de alguna manera con esa enfermedad. Pero el Señor quiere sanarnos, ¿cierto? Y la cura, todas las respuestas que Dios nos da a nuestras vidas están en la palabra de Dios. Y nosotros vamos a Dios y le decimos, Señor, yo te pido que me des la solución, ¿cierto? Que me des la respuesta. Y Él te entrega una palabra. Y esa es la palabra que vas a poner por obra en tu vida. Y hoy te está diciendo el Señor, hay una cura. Amén. ¿A quién no le gusta que le digan hay una cura? Y mucha gente está tratando de buscar esa cura y esa cura es la de la alabanza. ¿Y qué pasó con Lilian Yeomans? Dice que cuando ella ya pudo ver, Dios le muestra que esa cesta ya estaba totalmente llena. Y cuando esa cesta de alabanza estuvo llena, dice que todo su cuerpo se limpió, que ya su piel era como la de un bebé. Y ella salió totalmente sana y salió de esa condición totalmente victoriosa, ¿cierto? Miren, muchas veces los cristianos son más generosos en las peticiones, pero no en las alabanzas. Si alabamos más al Señor, seguramente no tendríamos tantas peticiones. Amén. Lo adoramos, lo exaltamos. Mira, cuando nosotros alabamos al Señor, esa cura de Dios es agradable y es totalmente efectiva. Todo lo que Él hace es perfecto, es totalmente fiel y es totalmente cierto. En el Antiguo Testamento hubo muchos beneficios con respecto al tema de la alabanza. Y mira lo que dice 1 Corintios 10:11. Aquí yo les voy a ir proyectando, pero siempre les animo a que traigan sus Biblias, a que ustedes se enseñen y puedan conocer lo que hay en las Escrituras. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Por qué pasaron tantas cosas en el Antiguo Testamento y por qué están escritas ahí en la Biblia? Para que nos sirvieran a nosotros como ejemplo, ¿cierto? Para que nosotros pudiéramos ir a ellas, estudiarlas y que nos sirvieran para animarnos y enseñarnos, ¿cierto? Aprendemos de ellas muchísimas cosas. Y dile también a la persona que está a tu lado, sé buen oidor de su palabra. Amén. Sé buen oidor. Que el tiempo que tú vengas a la iglesia lo absorbas al 100%. Señor, a pesar de pronto del calor, a pesar de algunas situaciones que tú tengas en tu casa, dile, Señor, yo sé que en tu palabra hay respuesta y para mi vida en esta mañana, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Entonces vamos a empezar a leer 2 de Crónicas 20, del 1 al 4. Empecemos allí desde el 1 hasta el versículo 4. Dice, pasaron estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces se unen para venir en contra de ¿quién? De Josafat y del pueblo de Dios. Se unen como dos reyes, ¿cierto? Para atacar al pueblo de Dios. Dice, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud. Algunas veces ustedes sienten que se vino contra nosotros una gran multitud. Yo lo he vivido, ¿cierto? Sentimos que se nos vino una gran multitud. Y cuando pensamos que se nos viene una gran multitud encima, ¿cómo estamos? ¿Adorando a Dios o llorando y pensando que ya todo terminó en ese momento? Y dice que vino una gran multitud del otro lado del mar de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar y en Engadi. Entonces, en el versículo 3 dice, entonces él tuvo temor. ¿A alguno le ha pasado eso? Sí, Señor, ¿cierto? Nos ha pasado. Que cuando vemos cuando yo les digo una gran multitud es porque se vino una gran deuda, o una gran situación en el país, ¿cierto? O una gran situación en mi corazón, o una situación emocional,
Son muchas cosas que podemos vivir en nuestras vidas, ¿cierto? O algo de salud y pareciera que todo se vino en nuestra contra. Y hubo temor, dice entonces Josafat, pero yo creo que él tomó una buena decisión. Miren lo que hizo. Josafat, ¿qué hizo? Humilló su rostro para consultar al Señor. Bello, ¿no? Humilló su rostro y es lo que hemos venido hablando desde que arranqué como a hablar. Señor, ¿qué hago? ¿Cierto? ¿Qué hago? Yo les estuve contando el jueves y un testimonio que estoy viviendo en este momento de una parte de mi familia que ni siquiera me estaban buscando realmente. Alguien se encontró con mi hermana y preciso mi hermana me está llamando a mí por teléfono y ella le dice, ay, pásamela un momentico, y ella me dice, necesito que me ayudes en algo. Resulta que ya no sabemos qué hacer con mi cuñada porque está en una depresión muy terrible, lleva varios meses, hemos gastado mucho dinero, la hemos llevado a varias ciudades y ya no sabemos qué hacer. ¿Ustedes no creen que si ellos hubieran humillado sus rostros a consultar al Señor primero, no hubiera sido como más efectivo, ¿cierto? Pero muchas veces hacemos eso todos nosotros. De una vez vino la situación y si fue un dolor, lo que primero que viene a la mente es una pastilla, ¿cierto? De pronto a veces no viene la oración, ni la alabanza, ni la adoración, sino tal pastilla y listo, solución inmediata. Amén. ¿Y qué sucede? Resulta que me dice mi familiar, bueno, necesito que busquemos a alguien para que les haga un exorcismo a mi cuñada porque está enferma. Entonces yo le dije, no, tranquilo que yo tengo una cura efectiva. Y miren, gloria a Dios, les propuse, yo les dije, si quieren estudiamos la palabra y todos los días me reúno con ustedes media hora y yo les enseño la palabra y van a ver la respuesta de Dios en ustedes. Amén. Y ya llevamos unos 6, 7 días y ella ya llevo 4 días más o menos con buenos reportes de su sanidad. Amén. Porque su palabra es sanidad a nuestros cuerpos. Amén. Y si el Señor nos dice que ella en nuestras bocas trae sanidad a cada uno de nosotros en todas las áreas que nosotros necesitemos. Y dice que él se humilló al Señor y consultó a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Cuando él les anima a todo su pueblo, cuando les dice vamos a ayunar, es porque él quería que todos se humillaran a Dios y que todos consultaran al Señor. Cuando yo voy a ayuno no es porque, no, yo me voy a ir a trabajar y tengo que hacer 20 vueltas y me voy a ir en ayunos. O sea, ahí no estamos aguantando esa hambre, listo. Pero si yo me dispongo de pronto para hacer un ayuno, yo lo hago es para consultar al Señor, ¿cierto? Para ir al Señor, para adorar al Señor, para estar un tiempo con el Señor, para amar al Señor, para gozarme con el Señor. Amén. Dice en el versículo 4, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también todos los de la ciudad de Judá vinieron a pedir ayuda. ¿A quién pedimos ayuda en tiempos de necesidad? Amén. ¿A quién adoramos en tiempos de necesidad y en otro tiempo? Al Señor. Amén. A Él es al que buscamos, a Él es al que adoramos. Y recibieron instrucciones. Miremos entonces ahora el versículo 14 al 19. Vamos a mirar cuál es la instrucción que Dios les da a cada uno de ellos. Dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Manatías, levita de los hijos de Asaf. ¿Entendieron todos? Esa fue la instrucción, buena, ¿no? Mejor sigamos, ¿cierto? Dice, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo, oíd. Amén. El Señor quiere que lo oigamos, amén, que tengamos oídos obedientes. Muchas veces vamos, Señor, dime qué hago. Realmente, Señor, ya tengo esta deuda, tengo este pago que tengo que hacer ya.
¿Qué hago, Señor? Y en ese instante pasa el que presta diario. ¿Cuánto cobran? ¿El 20? ¿El 10? ¿Cuánto? El 20. ¡Oh! Gracias, Señor, por tu respuesta, ¿no? Y pensaron que era el de la el que cobra el 20. Esa no era la respuesta de Dios, ¿cierto? Si tú te quedas ahí y le dices, Señor, quiero escuchar tu respuesta, el Señor te va a decir, quédate quieto, ¿cierto? Y adórame. Quédate quieto y adórame. Y espera en mí y confía en mí. Ay, no. Y nosotros queríamos que el Señor nos dijera, ¿cierto? Que fuéramos al que presta o a otra cosa. Pero no tanto que nos dijera eso, ¿cierto? Y el Señor, dice, oíd. Yo diga, oídos obedientes, en el nombre de Jesús. Oíd, Judá toda, escuchen todos los que están en este lugar, vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat. Jehová os dice así, no temáis, no os amedrentéis delante de esta gran multitud, ¿cierto? Porque no es vuestra guerra, sino de Dios. A mí esto me parece impresionante, impresionante. En estos días llega una señora bastante desesperada, su hijo se fue, se llevaron a su nieta y bueno, no veía como salida a su situación. Y realmente a veces uno como pastor quiere salir con alguna respuesta de, espere a ver yo qué tengo por ahí para darle. Pero la respuesta que realmente da Dios es la que está acá, ¿cierto? Miren que Dios nos dijo, ¿sabes qué? Te tengo un ejército y viene en camino. Vienen varias mulas llenas de gente para que peleen con ustedes. No. Eso era lo que de pronto Josafat estaba pensando. Dijo, seguro Dios me va a mandar un gran ejército. Pero Dios le dijo, no teman primero que todo, ¿cierto? No tengamos temor frente a esa circunstancia. Amén. No tengas temor frente a lo que está pasando con tus hijos, con tu familia, con el dinero, con tu corazón. No tengas temor. Amén. La gran mayoría de personas que murieron de COVID fue ¿por qué? Por temor. Y yo pensaría, para mí es el 100%. Para mí es el 100%. Yo no sé si otros dirán algo diferente. Pero miren cómo nos dice Dios, no tengas temor, ¿cierto? No os amedrentéis delante de ese problema, de esa multitud, de esas personas, porque la guerra no es mía, amén. ¿La guerra es de quién? Es de Dios. Y cualquier situación en nuestras vidas no es mía, es de Dios, amén. La guerra es del Señor. En el versículo dice, sino de Dios, dice en el 18, dice, mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en ese caso, no van a pelear. Todo en Dios es totalmente contrario, ¿cierto? Un ejército, ¿qué es lo que sabe hacer? Pelear. Y pensarían ellos que Dios les iba a dar una estrategia militar, ¿cierto? Una estrategia de guerra, no algo. Dijo, no van a tener que pelear. Yo no sé, me los imagino a ellos de pronto en algún momento como que esto está como sin poderse entender, ¿cierto? Ustedes no tienen que pelear, amén. Ustedes no tienen que pelear, dice, paraos y estad quietos y ved la salvación del Señor con vosotros. El Señor quiere que nosotros nos detengamos, ¿cierto? Pero cuando Él nos dice detente, párate y espera en el Señor, es cuando nosotros decimos yo me detengo y lo voy a alabar, ¿cierto? Y voy a agradecerle al Señor por todo lo que ya ha hecho hasta este día y por todo lo que yo creo que Él ya hizo para mí en el futuro. Amén. Mira, Dios lo hizo ya todo por ti, por nosotros.
Él fue a la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos prosperidad, ¿cierto? Él fue a la cruz para que nosotros tuviéramos sanidad en nuestros cuerpos, para que tuviéramos la provisión de todo lo que necesitamos en el nombre de Jesús. Y nosotros muchas veces y casi que todo el tiempo queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Dice, quédate quieto y vas a ver la salvación de Jehová con vosotros. Dice, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Mira, esa es otra. No tengamos temor, pero tampoco botemos la toalla, ¿cierto? Porque perseveramos muchas veces una semana y hasta ahí nos alcanzó la fuerza de seguir creyéndole a Dios. O a veces se nos van 2 semanas, algunos un poquito más, un poquito menos, pero Dios quiere que nosotros permanezcamos creyendo. Amén. Permanecer creyendo y declarando el poder de Dios en nuestras vidas, que es la alabanza. No temáis ni desmayéis, ¿cierto? Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con nosotros. Tengan la seguridad que esta semana y todo el tiempo va a estar el Señor con ustedes. Entonces Josafat inclinó su rostro a tierra y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. ¿Y qué hicieron? Adoraron al Señor, ¿cierto? Adoraron al Señor. Y se levantaron los levitas y los hijos de Coat y los hijos de Coré. ¿Y qué hicieron? Alabaron al Señor, al Dios de Israel. ¿Cómo lo hicieron? Padre Santo, con mucho desgano, ¿cierto? Lo hicieron con fuerza y con alta voz. Con fuerza y con alta voz. Con fuerza y con alta voz. Amén. Señor, gracias. Gracias, porque para siempre es tu misericordia. Amén. Miren, los israelitas, si no hubieran tenido a Dios de su lado, ellos no eran nada. No podían ganar esa batalla, no había ninguna posibilidad de que ellos pudieran ganar. Y en el Salmo 24:8 dice, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y nosotros acá en la tierra estamos en una batalla, ¿cierto? Pero la victoria es nuestra, amén. La victoria nos pertenece a nosotros. Es de cada uno de nosotros esa victoria. Y recordando un poquito ahí en Crónicas, segunda de Crónicas 20:16, Dios les enseña un lugar. Y en el 17 dice, paraos y estad quietos. Quiero que por un instante lo medites, lo pienses y dice, paraos y estad quietos. Aquietemos nuestra mente, ¿cierto? Para poder adorarlo al Señor, para poder adorarle a Él. Aquietémosla de estar tratando de buscar nuestras propias soluciones, ¿cierto? Siempre pensamos que la solución viene por un lado y la solución está totalmente diferente a lo que nosotros estamos pensando. Y nosotros, Señor, tenemos que solucionar esto y de una vez nos imaginamos cómo pudiera ser, pero Dios termina dándonos mucho más de lo que nosotros habíamos pedido, ¿cierto? Mucho más allá de lo que nosotros podamos pedir o podamos entender. Miremos el versículo 20 y 21. Dice, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, oídme, iglesia. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Yo creo que él, antes de que ellos salieran a la guerra, él quería establecer algo en sus corazones, ¿cierto? Por si acaso alguno tenía alguna duda, dijo, no dejen de creer, ¿cierto? Manténganse firmes. Y cuando él le dice, creed en sus profetas, él les está diciendo, creed en su palabra, o creed en mi palabra porque mi palabra es verdad. Mi palabra es totalmente fiel y él la cumple. Mira, las cosas, si tú pensaras y trataras de imaginarte a Dios como de una manera más sencilla,
como son las cosas en esta tierra. ¿Qué pasa cuando las leyes naturales cuáles son? Si yo me llego a parar allá en el segundo piso y yo me dejo caer, esa es la ley de la gravedad, si no estoy mal, ¿sí? ¿Qué dice? Que algo que está arriba siempre la tierra lo va a traer, ¿cierto? Y se va a caer. Todo lo que sube baja. ¿Y qué va a pasar? ¿Quién toma la decisión de tirarme? Pues, bueno, voy a tirar a ver qué pasa. ¿Y qué va a pasar? Pues algo va a pasar, no tan bueno, ¿cierto? Algo malo va a pasar. Por lo menos una quebradura de algo, algún hueso, alguna cosa, ¿cierto? No, realmente escuchemos las leyes de Dios, que es su palabra, Dios, ¿cierto? El Señor nos dice, todos los días alábalo, constantemente alábalo. Cuando vaya a salir de tu boca la queja, alabémoslo más bien, ¿cierto? Cuando vaya a salir por nuestra boca algún tema de duda, quedémonos callados. Prohíbanse ustedes mismos decir algo negativo. Por lo menos vemos este solazo tan bueno y ¿qué hacemos? Gracias, Señor, pero yo declaro que Él va a bajar en el nombre de Jesús y le damos la orden que baje y disminuya 1 grado en el nombre de Jesús, ¿cierto? Y no todo el día, qué desespero, yo ya no sé qué hacer, que no sé cuánto. Y ustedes, que cuando nosotros nos quejamos, eso se va a aumentar en nosotros. Es como esa ley de gravedad. Si yo más me quejo, más va a suceder esa. Es como si estuviéramos adorando a Satanás. Es totalmente lo contrario. Si nosotros nos quejamos, declaramos las cosas malas, estamos tratando de contarle a los demás todo lo malo que me ha sucedido, ¿a quién estamos magnificando? Al diablo, ¿cierto? Y no a Dios. Estamos dándole más grandeza y más honra y reverenciando al otro nombre que no es, ¿cierto? Nosotros démosle gloria siempre a nuestro Dios. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, ¿cierto? Creed en los profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijeran glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Amén. Su misericordia es para siempre, desde siempre y para siempre. Mire, a solo Dios se le ocurren esas estrategias militares. Y Él es el que nos da esa estrategia a nosotros hoy, una estrategia de alabanza. Todo el tiempo adoremos al Señor, ¿cierto? Tengamos alabanza en nuestras bocas. Y que normalmente, ¿qué hubiera hecho un ejército normal? Hubiera enviado a sus hombres, ¿cierto? A unos hombres a que espiaran a sus enemigos, miraran cuántas armas tuvieran, ¿cierto? Para estar preparados. En este caso, Dios, ¿qué hizo? Envía primero a quienes, a unos cantores, a gente adorando. Y no, pues yo imagino, uno diría, si en lo natural lo miramos, los matan de una vez porque ellos no tienen ni idea de batalla. Pero Dios envía primero los que tienen esa alabanza en su corazón y en su boca. Y nosotros en nuestra vida creemos esa, es como un hábito para nosotros, ¿cierto? Que eso se convierta como algo de nuestras vidas. Por ningún motivo permitas palabras que salgan que no edifican. Si te molestas con tu esposo, ¿qué palabras le estás diciendo? Eres tan maravilloso, mi vida, ¿cierto? O quiero matarte, ¿cómo le dicen? A ver. Si tú le dices, es que tengo ganas de dejarte, ¿sí sabías que es una semilla que estás sembrando que no te va a dar buen fruto? Y más adelante no estés llorando porque tu esposo te dejó o te fue infiel. ¿Cuántos ayayáis o cuántos amenes? Santo Padre. Y así es al revés. Muchas veces las peores palabras salen en contra de nuestros hijos, de nuestros esposos, de las esposas, en el propio hogar. La palabra dice que somos uno, Dios
¿Les parece difícil entenderlo? Uno. Y si yo le hago daño a mi esposo, me estoy haciendo daño a mí misma, ¿cierto? Y si yo le estoy diciendo a él es que ya llevas 4 meses y no sirves para nada, ¿qué estoy sembrando? Que no va a servir para nada de ahí en adelante, ¿cierto? Mi amor, yo creo en ti, confío en ti, eres maravilloso. Eres lo mejor que me ha pasado. Amén. Bueno, no era como de parejas hoy, pero de pronto se necesitaba, ¿cierto? Pero esto es verdad, ¿cierto? Esto es totalmente real. Y esto se cumple. O sea, yo no les puedo decir a ustedes, no, yo me tiro y seguro no va a pasar nada, porque es que es una ley, ¿cierto? Y lo que yo siembro voy a recoger. Y si yo siembro palabras incorrectas sobre mis hijos, sobre la familia, sobre las personas de la iglesia, bueno, sobre cualquiera, sobre los vecinos, sobre los que con los que estamos todos los días viéndonos constantemente, ya estoy cansado de ti, ya me tienes hasta la coronilla y un día de estos te voy a dejar. Y el que lo va a dejar es el otro, ¿cierto? Porque las cosas... Es mejor ser cuidadosos y ser sabios. Por eso todos los días le decimos, Señor, dame sabiduría, ayúdame a cerrar esta boquita, ayúdame a caminar en amor, ¿cierto? Y a sembrar lo correcto. Dios mío, tremendo. Siempre nuestra carne quiere lo contrario. Quiere que se nos quite esa carga, ¿cierto? Quiere que no paguemos un precio de amor. Porque muchas veces pagamos es un precio de amor, sacrificando o más bien amarrando cosas que quisiéramos hacer, pero que no está en el corazón de Dios. Que no está en el corazón de Dios. Entonces, un momento ahí, coloca tu mano en el corazón y dile, Señor, ayúdame, necesito aprender de ti, Señor, y caminar como tú lo hiciste, Señor. Dile, Señor, ayúdame, Señor, porque yo muchas veces quiero condenar y necesito aprender de ti porque tú no condenaste a nadie, Señor. Tú viniste a salvar y a rescatar, Señor. Y eso es lo que debe estar en mi corazón, Señor. Y declaro sobre mi vida que de mi boca, y quiero comprometerme contigo, Señor, que de mi boca solo van a salir palabras que edifican. Y declaro que ya de mi mente se borra todo pensamiento y toda palabra que quiera salir, que destruya en el nombre de Jesús, que no edifique. Dile, gracias, Señor, eres bueno, eres maravilloso. Amén. 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 Aleluya. Miren, si nosotros lo hacemos, tenemos una victoria garantizada. ¿Les gusta que les digan? Este producto es garantizado. Amén. Es garantizado. Totalmente garantizado. Aleluya. Entonces miren, cuando la infantería que es enviada a lanzar el ataque, ¿qué pasa cuando ellos están, cuando ya la estrategia militar ya está toda lista? Se suponía que ellos iban a revisar, ¿cierto? Los que iban primero, pero no, ellos fue que un equipo que fuera adorando, que fuera exaltando al Señor. Dios mío, los israelitas debían confiar en Dios para pelear la batalla. Tienes que confiar en Dios para pelear la batalla. Amén. Imagínense ellos adorando y así, saltando bien lindos, todos bonitos, y tremenda multitud frente a ellos con todo su armamento. Y ellos no podían permitir temor en sus corazones, ¿cierto? Ellos tenían que ir sabiendo que había una protección de Dios en sus vidas, ¿cierto? Una protección al 100%. El Señor les dijo que marcharan ofensivamente sin pelear. ¿Y su arma cuál era? La alabanza.
Su arma era la alabanza. Les dijo que no se preocuparan. Cuando el Señor te diga algo, obedece, confía. El Señor te dice, confía que yo te voy a restaurar tu hogar. Tú tienes que confiar, ¿cierto? Tranquilo que yo te voy a proveer lo que tú necesitas. Y nosotros hacemos, confiamos en el Señor. Amén. Nosotros confiamos en su poder. Aleluya. No sea sabio en su propia opinión, simplemente obedezca. Así, no, así dicen las mamás. Usted solo obedezca. ¿Listo? Y punto. Te obedezco, Señor. Y me levanto al otro día. Tú me dijiste que obedeciera, yo confío. Amén. Al otro día, yo confío. Al otro día, yo confío. Amén. Y siempre confiamos. Nuestros ojos quieren ir mirando dónde ve la solución, pero no se lo permitimos, ¿cierto? Porque la solución viene de Él, para nosotros. En el nombre de Jesús, Él siempre va a prosperar nuestro camino. Siempre, siempre. Miremos lo que dice el Salmo 136. Amén. ¿Cuántos están vivos en este lugar, despiertos, llenos del poder de Dios? Frescos. Amén. Todos. Aleluya. Totalmente frescos. Bueno, miren, dice en la primera parte del Salmo 136, es una alabanza a Dios. Vamos a leerla, pero vamos a enfatizar en las primeras partes de cada versículo. Dice, alaba a Jehová porque Él es bueno, amén, y para siempre su misericordia. Alaba a Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. Él es Dios de todos los dioses. De cualquier nombre en esta tierra, Él es nuestro Dios. Dice, alaba al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease de día, porque para siempre es su misericordia. ¿Y qué más hizo? La luna, las estrellas, para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Él es un Dios poderoso que puede hacerlo todo en nuestras vidas, y para nosotros todo es posible. En Cristo Jesús todo es posible para nosotros. Siempre démosle alabanza por su gran poder. Y miren la segunda parte de este salmo, del Salmo 136, mirando del 10 al 15, dice, adquirió a Egipto en sus primogénitos. Esta segunda parte de este salmo está alabando al Señor por su gran poder, ¿cierto? Está exaltando el poder del Señor. Dice, adquirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos. ¿Para qué quiere el Señor que nosotros leamos esto? Para recordar lo que Él es, ¿cierto? Y lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Y todo esto que estamos leyendo son cosas imposibles para los hombres, pero es posible para Dios. Dice en el 12, dice, con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió al mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y al ejército y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Miren, los israelitas entre más se acercaban al ejército, y esto me parece maravilloso, entre más ellos se acercaban al ejército enemigo, ellos tenían más gozo. Ustedes no han visto cuando un ejército va marchando y ellos los ponen en sus filas, no sé cuántos estarían en esa misma situación, pero ellos los ponen como a repetir un canto, ¿cierto? Ellos van como cantando algo, porque ellos
entretienen su mente para no estar tan cansados en medio de batallas o de situaciones que son muy, muy pesadas para sus cuerpos, ¿cierto? Si nosotros estamos todo el tiempo alabando al Señor, no le vamos a dar cabida a nuestra mente para pensar otra cosa, ¿cierto? Ni estar cayendo en puras peticiones todo el tiempo delante de Dios, ¿cierto? Sino que nosotros lo exaltemos todo el tiempo y que que todo ese espacio que hay en nuestro corazón sea para adorarlo a Él, ¿cierto? Para exaltar su grandeza, la grandeza del Señor. Y miremos del versículo 16 al 26, y dice que esta parte hace un recuento de las victorias que el Señor había dado a Israel. Miren lo que dice: al que pastoreó a su pueblo en el desierto, porque para siempre es su misericordia, y Él es nuestro pastor, ¿cierto? Y nada nos faltará a nosotros. Dice: adquirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. A Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel, su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Él todo el tiempo se acuerda de nosotros, ¿cierto? Y está peleando por nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, amén, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre. Miren que no dice que sus misericordias terminan. Dice la palabra que todos los días hay nuevas misericordias de Dios para nosotros, amén. Sus misericordias son extendidas, son para siempre, son maravillosas, son invaluables y son interminables, ¿cierto? Concéntrate en la grandeza de Dios. ¿Por qué leemos este salmo? Porque miren que en ningún momento dice están pensando en su necesidad ni en sus cosas, sino que están pensando en la grandeza de Dios. Amén. Señor, gracias porque nos has sostenido hasta acá, ¿cierto? Gracias, Señor, porque tú todo el tiempo estás pensando en lo que yo necesito. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, por la familia, por la vida, por tu amor, por tu palabra, por rescatarnos. Amén. Y por todo el tiempo, por todo lo que Él hace por nosotros y por lo que ya hizo. Concéntrate en la grandeza de Dios e imagine qué tan grande es en realidad. Alabémosle, ¿cierto? Porque Él siempre suplirá nuestras necesidades. Y tú le dices: gracias, Señor, porque tú suplirás todo lo que nos haga falta, ¿cierto? Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros. Aleluya. Así es. Así es. Tengan convicción de esto, miren. ¿Qué tan efectiva fue la estrategia militar de la alabanza? Miremos allí Crónicas 20, del 22 al 25. Dice: cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza. Amén. Dice: Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. O sea, yo no sé, esto es impresionante. Si a ustedes no les parece impresionante, no sé qué nos pudiera impresionar. Miren, nosotros vivimos una vez en un apartamento, vivimos un año sin pagar arriendo y nadie venía a cobrarnos. No era porque no queríamos pagar, sino porque no teníamos. Y de verdad que nadie venía a cobrarnos un año. De pronto ahorita ustedes, no, pero es que ustedes ya están súper bien. Ustedes piensan que no pasamos ninguna necesidad. Y de pronto no fuimos no teníamos esta palabra realmente. Estábamos de pronto, todos los días escuchábamos palabra y todo el tiempo, pero igual nuestro corazón todavía estaba muy afligido. Pero a la vez decíamos: Dios, esto.
Y yo creo que a muchos les ha pasado y a veces me tocaba en la calle, Señor, ya no tengo el desodorante y me encontraba 2,000 pesos. Yo podía haber ido a mi familia porque hubiera de pronto ellos me hubieran suplido ahí, pero no era como que no era lo que Dios me estaba indicando en ese momento, ¿cierto? Y necesitábamos en ese momento conocer quién era el Señor, ¿cierto? Conocer que podía suplir nuestras necesidades y empezar a ver en ese tiempo cómo llegaba gente con un mercado a la casa, ¿cierto? Y nos daba. Y cuando nosotros arrancamos aquí en la parada y habían esos tiempos de que habían jornadas médicas, se sentaban así unos grupos como esta parte, o sí, como cualquiera de estos grupos así, y Dios me mostraba un día y me decía, es que ustedes son como ese pueblo del Señor que estaban en el desierto, pero Dios estaba supliendo todo el tiempo para sus vidas. Y díganme si Dios no ha suplido, o sea, yo me impresiono. O sea, Dios envía organizaciones, de pronto algunas personas que no viven acá en la parada, de los que están en este lugar, pero a una gran mayoría, pastor, a mí me llegó por 6 meses, me llegó 350,000, me llegó no sé cuánto, me llegó no sé cuánto, me llegó no sé qué más. ¿Quién hace eso? Dios. Que pone organizaciones, que pone personas, pero el que lo hace es Dios, solamente Él. Confía en Él y Él hará. Amén. Confía en Él y Él hará. Amén. Confía en Él y Él lo hará. Sean obedientes a pesar de que eso parece loco, a pesar de que es extraño, a pesar de que no te suene, aunque no es la solución inmediata, ¿cierto? Pero confiemos en el Señor. Y mientras estamos confiando en Él, estamos adorándolo, ¿cierto? Los puso que los enemigos entre ellos se mataran, Dios. Y ellos no tuvieron que hacer nada, o sí hicieron algo, ¿cierto? Adoraron al Señor. Adoraron al Señor. Dice, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para maltratarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí que yacían ellos en tierra. ¿Y cómo estaban ellos? A ver si ustedes están leyendo, si están siguiendo conmigo. Yo creo que no me están siguiendo, ¿cierto? ¿Cómo estaban ellos? Estaban muertos. Estamos en el versículo 24. Pues ninguno había escapado. El 25. Vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos. Hallaron entre los cadáveres, Dios mío, o sea, habían dolaretes. Encontraron ¿qué? Muchas riquezas, ¿cierto? Vestidos, alhajas preciosas, tomaron para sí, tanto que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. ¿A quién le suena? Chévere, ¿no? Súper chévere. Y Él solo quiere que nosotros lo adoremos, ¿cierto? Mientras tú estás en tus actividades, mientras tú tengas que trabajar, que en tu corazón haya una alabanza, ¿cierto? Que en nuestros labios haya una alabanza. Haya siempre un anhelo por declarar lo mejor, por pensar lo mejor de las personas, por hacer lo mejor por los demás, por declarar lo mejor para las otras personas. Aleluya. Entonces, mira, los enemigos se volvieron unos contra otros, se destruyeron. Pero ¿qué hizo el Señor? Digan, ¿qué destacó? ¿En qué fueron destacados ellos, este ejército? ¿En qué? A ver, varias cosas. En la alabanza, pero ellos antes de alabar, ¿qué hicieron? Antes de alabar al Señor. ¿Quién da más? A ver, más duro. Obedecieron. Y antes de obedecer, alguien allá movió un dedo. Oyeron. Amén. Oyeron al Señor. Amén.
Y Él nunca se contradice, jamás. Él nunca te va a decir algo contrario a lo que está en su palabra. Él nunca lo va a hacer. Satanás está derrotado, amén. El Señor ya derrotó a Satanás en la cruz del Calvario y Él no tiene ninguna autoridad sobre nuestras vidas. Miren, si dejamos de magnificar a Satanás y de darle tanto crédito, y en su lugar, ¿qué hagamos? Concentrémonos en ¿qué? En Dios, ¿cierto? En sus maravillas, en su poder, en su gracia. Amén. Y así vamos a ver con nuestros ojos la victoria que deseamos. Pero todo lo que yo les estoy hablando tenemos que anhelarlo en nuestros corazones, ¿cierto? Tenemos que desearlos realmente. Yo lo quiero, lo voy a hacer. Amén. Y sí hay que pagar un precio, es un precio de alabanza. Ay, pastora, pero es que a veces se me olvida y me da pereza, ¿cierto? Y se me hace más chévere maldecir o algo así. Ahí sin palabras, ¿cierto? o digan si cuando alguien insulta a otra persona solo le sale una palabra. Yo creo que le deben salir como 100 o 200, yo no sé cuántas le saldrán. Y eso, yo no sé de dónde salen eso. Cuando eso sale es lo que está en el corazón. Y eso no es lo que tiene que estar ya en nuestros corazones, porque somos hijos de Dios y somos renovados por su palabra. Amén. Iglesia, es tiempo de que el ejército del Señor empiece a marchar delante de Dios en alabanza, ¿cierto? Alabando al Señor. Este es el tiempo de que nosotros alabemos al Señor. Necesitamos aprender a dar alabanza y gloria a Dios frente a cualquier obstáculo, frente a cualquier situación, ¿cierto? En el nombre de Jesús. Alabe a Dios por las circunstancias, aleluya. Alabe a Dios por los que entienden las señales, amén. Alabe al Señor por los que entienden las señales, amén. Alábenlo, aleluya.